Gracia y paz. Gracia y paz. Shalom, shalom. Bendiciones del Eterno. Un especial de Periscopio hoy sábado con el tema soldado, atleta y labrador. Soldado, atleta y labrador. Vamos a tocar una parte, no todo, del ministerio y a la luz del apóstol Pablo, lo que se requería para ese tiempo. Soldado, atleta y labrador. Estamos en vivo, especial de Periscopio. Periscopio. Bueno, después de unos días batallando con asuntos de salud, estamos más recuperados y ya estamos aquí con ustedes para esta transmisión, este live. Comparte este video, va a ser de bendición a su vida, le va a bendecir y usted va a ser edificado. Bien, antes de hacer el video, yo quiero hacer una aclaración, amados. Miren, cuando yo hago un video o hago una publicación, aclaro, usted es libre de pensar como usted quiera. Usted es libre de opinar como usted quiera. Ahora, oiga esto, yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que usted interprete. Por ejemplo, si me tomo un tiempo investigando un tema, cuando yo hago un reto, no se lo hago ni a pastores, ni a ministros, ni a apóstoles, ni a profetas, ni a evangelistas, ni a maestros, ni a profesores, ni a líderes. No. Sencillamente, el tiempo que me he tomado usando toda la pericia espiritual, divina, teológica, académica, científica, quizás se me malinterpreta en el sentido que puedo hacer un reto y es porque estoy seguro, claro, después que doy una información, usted es libre de pensar como usted quiera, no se preocupe. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran, pero adoran lo que no saben. Entonces, soy de la escuela que si yo, por ejemplo, hablo del arrepentimiento, de esta escuela soy, yo tengo que saber quién se inventó esa palabra, tanto en el mundo hebreo como en el mundo griego. Mundo hebreo y arameo, Antiguo Testamento, mundo griego, el Nuevo Testamento. Todos sabemos que en el mundo griego, la palabra arrepentimiento la introdujo al mundo griego Hermótimo de Claxómenas. Hermótimo de Claxómenas, de los presocráticos. Hermótimo de Claxómenas es que introduce la palabra arrepentimiento. Ahora bien, si usted se topa con algún biblista que no tiene ese dato, usted tiene la libertad de escribirme que yo le voy a dar las fuentes donde está ese dato. Porque si hablo de arrepentimiento, tengo que entender qué significaba para los hebreos, qué significaba para los antiguos el arrepentimiento y qué significa para los judeocristianos la palabra arrepentimiento. Y no podemos estar, ¿cómo le digo?, predicando cosas que no sabemos, solamente porque nos las enseñaron así y así la creemos. Eso así no es saludable. Entonces, quizás se haya malinterpretado. Nos vamos a partir de ahora a limitar a enseñar. Después que enseñemos, usted puede seguir creyendo lo que usted creía, ¿verdad? Sin tener que entrar en polémica ni hacerle cambiar su pensamiento. Por ejemplo, si usted quiere seguir orando, ¿verdad? Como me dijo ayer alguien y me han dicho otros, si usted quiere en una oración, orar al Padre, orar al Hijo y orar al Espíritu Santo, usted lo puede seguir haciendo. Como quiera, el Eterno le oye. Yo prefiero llamarle el Eterno porque los nombres traen problemas.
¿verdad? Incluso hay gente que se incomoda porque uno dice gracia y paz. Y eso tiene un origen, ya lo he explicado. Charis Shalom, ¿verdad? Porque fue Pablo que introdujo ese saludo neotestamentario. Luego el Dios te bendiga vino en el siglo XIX y fue reafirmado a principios del siglo XX. Otras personas se molestan con Shalom, pero esos son saludos. Cuando usted dice buenos días, buenas tardes, salud, eso son saludos. Usted no puede batallar con eso. Usted no se siente mal diciendo buenos días, ni dice, bueno, que eso de buenos días. No, no. Usted lo hace por un asunto de ética, relaciones humanas, cortesía, relaciones interpersonales, relaciones públicas. De modo que nos vamos a limitar a dar la enseñanza. Esta enseñanza está, que es un filete, se lo adelanto. Así que soldado, atleta y labrador. Y nos vamos a basar en lo que es la segunda carta del apóstol Pablo, allá en la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 3 al 7, cuando, repito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo del 3 al 7, cuando Pablo le habla a Timoteo de que debe sufrir penalidades como buen soldado. Él menciona 3 profesiones: soldado, atleta y labrador. Soldado, atleta y labrador. Ahora, usted dirá, ¿por qué Pablo menciona eso de soldado, atleta y labrador? Sencillo, miren, Pablo le escribe a Timoteo, ojo, y Pablo conocía muy bien las debilidades humanas y conocía bien el pensamiento griego. Pablo quería enseñarle a Timoteo que la batalla en el mundo cristiano, o mejor dicho, la batalla en el plano de la vida se pelea en un plano espiritual. Y es una batalla que a la larga tiene méritos en ser peleada. Ahora, Pablo para batalla utiliza elementos, figuras y términos militares, porque Pablo, cuando está hablando de lo que es la batalla de la fe, la batalla espiritual, él habla primero de una realidad que es objetiva, que es ecuánime en la lucha espiritual. Segundo, él habla de la forma correcta en que debemos pelear, porque habla de la justicia, la disciplina y la discreción que debemos tener para esta batalla. Entonces, ¿qué pasa? Aristóteles, anote ese nombre, Aristóteles, que fue quien más disertó acerca del cerebro. Aristóteles, aquel filósofo griego, nacido en Estagira, allá por el 384 antes de Cristo, y que vivió unos 62, 61 años, porque murió en el 322 antes de Cristo. Aristóteles fue quien más disertó acerca del cerebro. ¿Y qué pasa con Aristóteles? Sencillo, que Aristóteles estuvo disertando mucho acerca de la naturaleza del alma. Él decía, él hablaba de la naturaleza del alma, hablaba de la fuente de la vida psíquica, pero también él conectaba la naturaleza del alma, entre comillas, y la fuente de la vida psíquica con las funciones anatómicas. Él decía, pero es que no puede estar desconectada la vida psíquica, la vida del alma, de las funciones sensoriales, motoras y cognitivas. Repito, Aristóteles decía, no podemos desconectar la mente, la psique, el alma, el cerebro de la fuente de vida, la fuente de vida psíquica. No podemos desconectarla de lo que son la anatomía del cerebro, lo que es la anatomía del cerebro, en sus funciones cognitivas, sensoriales y motoras. Entonces, ¿qué pasa? Aristóteles se preocupó mucho por las enfermedades del cerebro.
Y claro, en una época antigua no se tenían los adelantos que se tienen ahora. Y ustedes saben que los filósofos, ¿qué hacían? Hipótesis y especulaciones, porque eran pensadores y eran personas que le buscaban la esencia a todo y las propiedades a todo. Por eso, las primeras doctrinas de la esencia del alma fueron los filósofos griegos. ¿Ah? Las primeras doctrinas de las propiedades de la mente, de lo que era el cerebro, la hicieron filósofos y médicos griegos. Ahora, ¿cuál era el objetivo de la filosofía griega? Porque Pablo conocía al dedillo la filosofía griega. Era intentar localizar las facultades del cerebro. ¿Para qué? Para poder explicar sus funciones y para poder explicar los trastornos neuronales. Pero volvemos a Pablo. Pablo habla de soldado, Pablo habla de atleta y Pablo habla de labrador. O sea, labrador, agricultor. Pero ¿qué ocurre? Que eso no viene así por así. ¿Por qué? Porque en la obra de William Charlton, repito, la obra de William Charlton del año 1970, él hablando acerca de Aristóteles, él dice que Aristóteles decía que quien no pertenecía a la monarquía, a la aristocracia, a la oligarquía y a la plutocracia, pero tampoco incursionaba en la política, tenía que dedicarse a ser soldado, atleta y labrador. O sea, Pablo está usando la mentalidad griega, está usando la mentalidad griega y la usa como una metonimia. ¿Para qué? Para poder presentar el plano espiritual de lo que es el ministerio, de lo que es la vida. Repito, en la obra de William Charlton, Aristóteles, en 2 tomos del año 1970, recordemos que Aristóteles decía, y él lo dice en su libro, que Aristóteles opinaba que quien no pertenecía a la monarquía, a la aristocracia, a la oligarquía, a la plutocracia y a la política, tenía que dedicarse a ser soldado, atleta y labrador o agricultor. Por esa razón, luego Galeno, tomando ese mismo postulado, dice que entonces el cerebro tenía que dividirse en 3 áreas: área de soldado, área de atleta y área de labrador o agricultor. 33%, 33% y 33%. En otra obra se dice 33.3, 33.3 y 33.3%. Soldado, atleta o agricultor. Ahora, vamos a ver, ya viendo el origen, la génesis de esa hipótesis de soldado, atleta y agricultor. ¿Qué era lo que Pablo quería decir? ¿Qué era lo que Pablo quería decir? Sencillamente, Pablo, esos pajaritos que usted oye son los hijos de la doctora, que ya ustedes saben, ellos se alborotan cuando oyen a uno, pero a mí, ellos están callados desde que uno empieza a hablar, ellos se alborotan todos. Ahí están, alborotados, pero vamos a seguir. Soldado, atleta y agricultor. ¿El porqué de eso? Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Ya usted tiene el origen. Ya usted tiene la génesis. Permítame tomar aquí y ver cómo está, porque en estos días salió. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos en vivo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí está. Comparte este video. Se va a gozar. Miren. Sencillo. ¿Por qué soldado? Explicando lo de soldado, atleta y agricultor, Pablo está haciendo una metonimia. Una metonimia. Y Pablo dice que el ministerio
y la vida cristiana, la vida, o mejor dicho, porque muchos discuten si Pablo fue cristiano o no fue cristiano. No vamos a discutir eso aquí ahora. Pero en la vida, tanto en el ministerio como en la vida práctica, la vida diaria, hay que asumir primero la actitud y conducta de soldado. ¿Por qué soldado? Porque el soldado representaba tres elementos que estaban en la mentalidad griega. El soldado en la mentalidad griega representaba tres elementos: valentía, coraje y osadía. Repito, soldado representaba valentía, coraje y osadía. Permítame ser académico en esta ocasión, permítame ser didáctico y pedagógico para que usted pueda fijar las ideas. Soldado, ¿por qué? Porque primero los griegos, la antigua Grecia, luego Roma tomó y copió, hizo un copy-paste de los griegos. La antigua Roma decía, el soldado tiene que ser valiente. Entonces, ¿por qué valentía? Porque la valentía, oiga esto, para que entienda, el soldado tenía que tener las características de valentía, coraje, osadía, agallas, disciplina y apego a las normas. ¿Por qué? Porque los griegos decían que toda aquella persona que se apegaba a las normas y reglas tenía más tendencia a la educación y propensión al respeto. Lo voy a repetir. Los griegos decían que todo soldado debía poseer tres características principales: valentía, coraje y osadía. Pero el paquete era valentía, coraje, osadía, agallas, disciplina, apego a las normas, porque el que tenía apego a las normas era más propenso a ser educado y tener respeto. ¿Por qué? Por las autoridades. Ahora, vamos a las tres características. ¿Por qué valentía? Bueno, sencillamente el soldado tenía que ser valiente y se le exigía valentía porque la valentía representaba la audacia, la valentía representaba el coraje, la valentía representaba el denuedo. Todo estaba opuesto ¿al qué? Al miedo y la cobardía. ¿Por qué? Porque en Grecia, pero especialmente en Esparta, no aceptaban ni a los miedosos, ni a los miedosos, ni a los cobardes. Segundo, el soldado tenía que tener coraje. Él tenía que ser bravo. Tenía que tener decisiones firmes. No podía ser de doble ánimo. Tenía que tener ímpetu y fuerza violenta que se necesitaba en la guerra. En otras palabras, tenía que ser una persona decidida. Tercero, el soldado tenía que ser osado. Pero osado, ¿qué significa en el mundo griego y en el mundo greco-romano? Que tenía que tener valor y tenía que tener determinación. Lo segundo que se decía del ministerio y de la vida era que tenía que tomar la actitud de atleta. Y atleta significaba que tenía que hacer esfuerzo. Por eso, si usted va a la Biblia, a Josué se le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque al atleta se le exigía esfuerzo, vigor, vitalidad, energía y que se mantuviera activo. No podía ser un lazy, no podía ser un haragán, no podía ser un holgazán, no podía ser un vago. El ministro en la vida diaria tiene que ser y asumir la actitud de atleta, esforzarse, sea físicamente, sea en el estado de ánimo, pero también tiene que ejercitar su cerebro. No puede ser un vago, no puede ser un lazy good for nothing, un bueno para nada. Tiene que usar esa cabeza y no solo para peinarse. Al atleta se le exigía esfuerzo, vigor, vitalidad, energía y estar activo. Tercero, se exigía en el ministerio y en la vida práctica la conducta del labrador o agricultor. ¿Cuál era la conducta del labrador o agricultor? En el pensamiento y mentalidad griega. Primero, oiga esto,
paciencia, pero la paciencia ligada a firmeza, lo que tomaron luego los estoicos. Usted puede buscarlo, puede googlearlo, lo que eran los estoicos, a los que Pablo se enfrentó, a los estoicos y a los epicúreos. Y yo me pregunto, ¿y por qué otro apóstol no se enfrentó a los estoicos y los epicúreos? Porque Dios conoce la capacidad de cada quien. Dios el eterno, y digo Dios para que me entiendan, porque hay gente que le molesta que uno diga el eterno, Hashem, Adonai, Elohim. Entonces, él conoce la capacidad de cada uno. Y Pedro ni ninguno de los otros tenían la capacidad de Pablo. Por eso ninguno se enfrentó a ningún filósofo griego. Hay gente que se molesta en vez de poder aprender del otro. Se molesta porque ellos en su envidia, celos ministeriales y patologías personales no celebran los dones que tú tienes, no celebran los talentos que tú tienes, no celebran las capacidades que tú tienes, sino que asumen una envidia satánica, una envidia diabólica. Y cuando se juntan a hablar, en vez de hablar de cosas edificantes, hablan de ti. ¿Sabe por qué? Porque tú representas algo que ellos desean que tú tienes. Pero ellos, en vez de aprender, crecer, nutrirse de eso, de tu talento, de lo que Dios te ha dado, porque cada persona es individual, ellos mejor se llenan de furia, de tirria, de celos. Ahora le han puesto el término celos ministeriales para adornarlo. Pero son trastornos, son problemas que la persona arrastra de hace tiempo y no quiere trabajarlo. Entonces el labrador, ¿qué se requiere del labrador? El agricultor, paciencia, firmeza, lo que es el estoicismo. Pero el estoicismo, oiga esto, para que entendamos, ¿qué caracteriza a los estoicos o qué caracterizaba a los estoicos? Oiga bien, cuando se hacía un conjunto de todo eso, tenían no solo paciencia con firmeza, sino serenidad y calma. Serenidad y calma. Pero Pablo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7, él le añade un elemento extra y le añade el entendimiento, que de eso estaremos hablando en otro momento. ¿Por qué? Porque el entendimiento no es más que el discernimiento mezclado con la inteligencia. Repito, el entendimiento no es más que el discernimiento mezclado con la inteligencia, pero se le superpone la palabra de sabiduría. ¿A dónde quiero llevarlos? Pablo habla, perdónenme que tome agua. Pablo habla en el capítulo 2, versículo 7 de segunda carta de Timoteo. Él dice, considera lo que digo. Le dice a su hijo Timoteo, hijo espiritual, y el Señor te da entendimiento en todo. El Señor te da entendimiento en todo. Ahora, Pablo usa un término en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7, y él habla de la legitimidad, lo que es legítimo. Él habla de legítimamente. ¿Y qué ocurre? Que la palabra legítimo en la mentalidad griega era nómimos o nomimos, porque legítimo, conforme a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, según 3 eruditos en el Nuevo Testamento y expertos lingüistas, filólogos en el idioma griego koine, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 1 al 7, cuando se emplea el término legítimo o legítimamente, se está hablando de nomimos. Y nomimos para el mundo griego tenía 6 acepciones. ¿Cuáles? Número 1, legal. Número 2, genuino. Número 3, verdadero. Número 4, probado. Número 5, ortodoxo. Y número 6, íntegro. Lo voy a repetir. Legítimo conforme a segunda carta a Timoteo.
capítulo 2, versículos 1 al 7, tenía 6 acepciones. Número 1, legal. Número 2, genuino. Número 3, verdadero. Número 4, probado. Número 5, ortodoxo. Y número 6, íntegro. ¿Qué ocurre? Que legítimo no es decir legítimo y se acabó. No es decir legítimo y ya. No es decir legítimo. No, legítimo representaba y legítimamente primero lo legal, porque era conforme a las leyes. La persona tenía que ser conforme a las leyes. Para hablar del ministerio se requiere que el apóstol sea legítimo, el profeta sea legítimo, el evangelista sea legítimo, el pastor sea legítimo y el maestro o los doctores sean legítimos. Algunos hablan de 5 ministerios, otros hablan de 4 ministerios y ponen el maestro fuera, otros ponen el doctor fuera. Bueno, pero el punto es que sea cual sea el ministerio o el oficio ministerial o el don ministerial, tiene que estar en esa legitimidad legal, conforme a las leyes, sujeto a las normas y acorde a las reglas establecidas. No puede ser un gallo loco enganchado a un ministerio y que se autoproclame, como ha pasado en las últimas 4 décadas del cristianismo evangélico. Y digo cristianismo evangélico porque es la corriente denominacional que más se autotitula. El catolicismo romano no se autotitula, tiene que pasar por un seminario. Las demás escuelas del catolicismo y el cristianismo oriental tienen que pasar por un seminario o tienen que pasar por una prueba para poder certificar que se tiene ese ministerio. Legal, conforme a las leyes, sujeto a las normas y acorde a las reglas establecidas. Segundo, legítimo en el mundo griego era genuino. Y genuino es que tiene las marcas, como dijo Pablo, las marcas del llamamiento divino, las marcas de autenticidad. Tercero, legítimo significaba en el mundo griego verdadero. ¿Qué es verdadero? Verticalidad, que no se dobla. Oiga bien, cuarto, probado. ¿Y qué es una persona probada? Que ha sido sometida a obediencia, a sujeción y a sumisión. Quinto, legítimo era ortodoxo. ¿Y qué era ortodoxo en el mundo griego? Significaba que la persona era fiel y leal. Por eso, el que tiene una ortodoxia va a tener y a practicar una ortopraxis. ¿Por qué? Porque la ortodoxia quiere decir fiel y leal. Y en sexto lugar, tenía que ser íntegro. ¿Y que es una persona íntegra? Que es un ministro íntegro, un ministro pulido, completo y maduro emocional y espiritualmente. Repito, íntegro, que es la sexta característica de legítimo, es un ministro pulido, completo y maduro emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no es maduro emocional, no es maduro espiritual. ¿Cuál es la conclusión en este acápite? Que los 5 ministerios son iguales en autoridad. Lo repito, los 5 ministerios son iguales en autoridad, pero diferentes en funciones. Lo repito, los 5 ministerios son iguales en autoridad, pero diferentes en funciones. El apóstol no es más grande que el pastor. Hello. Y el profeta no es más grande que el evangelista. Ninguno es más que otro, porque los 5 ministerios son iguales e idénticos en autoridad, pero son diferentes en funciones, conforme al Nuevo Testamento, conforme a las Sagradas Escrituras. Ojo, perdonen, la armadura del soldado, porque vamos a seguir con una segunda y tercera parte, ya que algunos dijeron que el audio de uno de los mensajes que subimos no se oye bien. La armadura del soldado, cuando usted analiza la armadura del soldado,
en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Oiga, protege todo. Protege el frente, protege la cabeza, protege el pecho, los lomos, protege todo. Pero note usted que la armadura de Dios, ¿cómo le llama el título? No protege la espalda. ¿Por qué? Porque el soldado romano y el soldado griego se parecían en que la armadura no protegía las espaldas. ¿Por qué? Porque siempre las batallas eran de frente. Las batallas eran cara a cara. Las batallas eran cuerpo a cuerpo. Ahí no había cobardía. Hello. Si un soldado veía que el enemigo estaba de espalda, no lo atacaba de espalda, sino que esperaba que diera el frente para verlo cara a cara. De modo que ahí no había cobardía. Pero tampoco el soldado salía huyendo. El soldado no podía ser un desertor. Por eso la armadura del soldado no protege la espalda, porque en el mundo griego y en el mundo romano los soldados no se protegían las espaldas, porque la batalla era frente a frente, face to face, cara a cara, cuerpo a cuerpo. Por eso no se salía huyendo, pero tampoco se atacaba por la espalda, como hoy en día se da. Lamentablemente, aunque duela, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Entonces entendemos estas verdades de que los 5 ministerios son iguales en autoridad. Oiga bien, pero son diferentes en funciones. El apóstol no es más grande que el pastor, no. El apóstol no es más que el pastor y el profeta no es más que el evangelista, no. Son iguales en autoridad, pero diferentes en funciones. Y repito, las batallas, se libran de frente. Por eso la armadura del soldado, tanto en Grecia como en Esparta, como en Macedonia, como en Roma, no se cubría la espalda porque no se atacaba por la espalda, porque las batallas eran de frente y no se sale huyendo. ¿A qué verdades bíblicas llegamos? Bueno, cuando alguien es llamado al ministerio, entiéndase que los ministerios hay 3 puntos centrales que son predicación, enseñanza y consejería. Repito, predicación, enseñanza y consejería. Por eso Pablo dice que no puede ser un neófito, tiene que ser una persona madura. Neófito, neo, nuevo, fito, fito, planta. Neo, nuevo, fito, fito es planta. No puede ser un novato. No puede. Por eso yo me sorprendo cuando se convierte un artista que lo quieren subir allá y hacerle una estatua, un monumento. Ah, porque es famoso. Ah, porque no, tiene que pasar su centro, tiene que pasar su entrenamiento. El hecho de que sea famoso no le da credenciales y no le da validez y no le da autenticidad para ocupar un ministerio de inmediato. Por eso tiene que ser maduro y no un neófito, nuevo, fito, planta, no un neófito. Tiene que tener buena reputación en la iglesia, pero también en el mundo y también dentro del ministerio, en este caso el presbiterio. ¿Por qué? Porque el ministerio en el siglo XXI y en el nuevo pacto es un ministerio que va no solo a la iglesia, sino que también tiene que gozar de buena reputación en el mundo, porque hay un sentido social en cuanto al ministerio. Repito, predicación, enseñanza y consejería. Predicación, enseñanza y consejería. Ahora bien, el ministerio tiene varias ramificaciones. Pablo dice, si alguno anhela obispado, y hay personas, por ejemplo, que son evangelistas o son evangelistas y luego se meten a pastor. Otros son profetas y se meten a pastor. Otros son otras. Bueno, el caso es que primero está el anhelo, y la palabra anhelo tiene que ver con una palabra griega llamada epitumia, que está conectada con concupiscencia, pero en este caso lo que representa es un deseo vehemente, un deseo profundo, un anhelo profundo, porque sabemos que hay apóstoles
que son pastores, evangelistas que son pastores, profetas que son pastores, maestros que son pastores. Primero está el anhelo profundo. Claro, después de la pandemia del COVID, tenemos un fenómeno que nunca se había dado. Algo que pasó durante el COVID que ahora no voy a tratar para evitar prurito en la piel y escozor. Prurito y escozor en la piel. Entonces, un anhelo profundo, un reconocimiento de lo que es no solamente la iglesia, sino el cuerpo de ancianos, el presbiterio, ministros de más experiencia. Pero algo importante, todos los ministerios deben de estar aptos para enseñar. Hello, aptos para enseñar. Ojo, el ministerio es un proceso serio, no es algo místico, no. Por eso, alguien, oiga esto, la profecía no da ministerio. Nadie puede engancharse a pastor, a ministro, a apóstol, a profeta, a maestro, a evangelista, porque le profetizaron, porque no es algo místico. La profecía no es para guiar a la iglesia, sino para confirmar lo que ya el Eterno ha establecido, para confirmar el propósito del Eterno. Hay iglesias que son guiadas por profecías, pero es un error porque se convierten en iglesias almáticas. La iglesia que es guiada por profecías y profetas son iglesias sensacionalistas y emocionalistas. Y en cualquier momento el edificio se derrumba porque cuando no le hablan y le predicen el futuro, no se sienten que han adquirido una dosis de endorfinas y catecolaminas. Y lamentablemente el ministerio no se hizo para elevar las dopaminas de nadie. Hello. Repito, el ministerio es un proceso serio, no es algo místico. Y cuando viene la profecía es a confirmar, pero no a dar cargos. Porque he visto episodios donde un profeta nombra pastor aquí, y tú eres pastor, y tú eres profeta, y tú eres evangelista, y tú eres maestro. Oiga, los profetas absténganse de estar dando ministerios, porque eso no es bíblico. La profecía es para confirmar, no para guiar. Tampoco se necesita una revelación especial de parte de Dios, porque esto es una batalla. Y en la batalla hay luchas, hay ofensivas, hay artimañas, hay estratagemas, hay hostilidades, hay conflictos. Por eso la Biblia advierte de que estemos alertados contra las acechanzas, porque las acechanzas tienen un elemento que es la traición, pero a la traición se le une la maquinación, se le une el acecho y se le une la trampa o el lazo. La trampa o el lazo. Por eso la traición, que es parte de las acechanzas, va en contra de la fidelidad y va en contra de la lealtad. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, Pablo dice y enseña, dice, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo insiste, oiga bien, lo puede buscar. Pablo insiste en que nosotros tenemos que saber cómo luchar de una forma correcta, cómo luchar correctamente, manteniendo una doctrina sana, manteniendo la fe, teniendo objetivos claros. ¿Por qué? Porque la fe es tanto objetiva como subjetiva. Por eso, 3 elementos a tener en cuenta en esta batalla, en el ministerio y en la vida cristiana, es la información. Pero no cualquier información, la información conectada con el conocimiento.
Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? No porque le faltó Espíritu Santo, no porque le faltó poder, no porque le faltó unción, no porque le faltó gracia, no. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. 3 elementos a tener en cuenta, repito. Número 1, la información conectada con el conocimiento. Segundo, en qué terreno me voy a meter y qué terreno estoy pisando. Y tercero, de qué recursos dispongo. Doctor Paulino, ayúdeme, acláreme. Sí, 3 elementos a tener en cuenta en el ministerio y en la vida cristiana y en la vida diaria. Información con conocimiento, el terreno o el ámbito en que estamos y los recursos de que disponemos. Primero, la información. ¿Por qué? Porque la información con conocimiento nos da el entender qué se necesita para pelear. ¿Por qué? Porque esa información viene cargada con una asesoría, viene cargada con un consejo, viene cargada con una guía y orientación que está conectada con el espíritu. Segundo, la información adecuada del terreno, porque el terreno implica el medio ambiente, el mundo espiritual, las esferas de la vida, las circunstancias de la vida y la atmósfera en que usted se está moviendo. Y en tercer lugar, los recursos que poseemos para pelear bien. Ojo, cuando hablamos de recursos, estamos hablando del centro y núcleo de esta batalla. Segundo, la conducta que debemos asumir conectada con el fruto del Espíritu. Tercero, las habilidades, talentos, destrezas que el Eterno le ha provisto. Hello. Cuarto, las armas que usted va a usar. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y en quinto lugar, la manera que voy a proceder. Porque en Zacarías capítulo 4, versículo 6, usted debe memorizarlo. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Yahweh, Adonai, Elohim de los ejércitos. Recordemos, para finalizar, nosotros tenemos que entender que los 5 ministerios son iguales en autoridad, pero diferentes en funciones. El apóstol no es más que el pastor y el profeta no es más que el evangelista. En esto no hay jerarquía, no hay jerarquía. Recuerde que la armadura del soldado, la única parte que nos protege es la espalda, porque las batallas son de frente y no se sale huyendo. Y nunca un soldado legítimo atacaba por la espalda, no, se atacaba de frente. Y recordemos las 6 características de lo legítimo. Ser legítimo, del griego nomimos, conforme a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7. Nomimos, como ya lo explicamos, tenía que ver con 6 puntos. Número 1, legal. Número 2, genuino. Número 3, verdadero. Número 4, probados. Número 5, ortodoxo. Y número 6, íntegro. Gracia y paz. Hasta el próximo periscopio. Shalom, shalom.